Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, un día más donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, para cambiar el mundo, un paso previo es cambiarse a uno mismo. Si lo queréis, mejor dicho, se trata de, superar aquellas barreras, aquellos frenos que nos impiden llegar al lugar en el que realmente queremos estar. Por eso vamos a hablar hoy con Nacho Mantecón de Utopías Coaching, que seguramente nos va a poder ayudar mucho y nos va a explicar qué es el coaching y cómo nos puede ayudar esta herramienta precisamente eso para llegar al lugar al que queremos estar. Y además, y antes previamente a esto, vamos a recordar a una de nuestras referentes. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a una científica no lo suficientemente conocida en nuestro país. Algo que suele pasar mucho con los científicos y sobre todo con las científicas. Por eso os he traído este interesante reportaje de la Universidad Miguel Hernández sobre Concepción Aleixandre. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Aprovechando esta efeméride, queremos que conozcan a Concepción Aleixandre, una científica que fue de las primeras mujeres en licenciarse en medicina en la Comunidad Valenciana. La Universidad Miguel Hernández la homenajeará poniendo su nombre al nuevo edificio que se va a construir en el campus de Sant Joan d'Alacant. Concepción Aleixandre se licenció en Medicina por la Universidad de Valencia en 1889 y solo por ser mujer necesitó un permiso firmado por el gobierno para poder estudiar. Médica, feminista y divulgadora, Concepción Aleixandre se especializó en ginecología, campo en el que logró patentes y avances. Para conocer más acerca de ella, hablamos con la profesora emérita de Historia de la Ciencia de la UMH, Rosa Ballester. Hasta 1910 no se reguló el acceso de la mujer a la universidad de forma igualitaria. Sin embargo, Concepción Aleixandre se licenció en Medicina 20 años antes de que se aprobara esta ley. ¿Cómo fueron esos inicios en sus estudios universitarios? De hecho, hasta 1857 no hay posibilidad, con la ley Moyano, no hay posibilidad de que las niñas estudien ni siquiera lo que hoy llamaríamos estudios primarios o secundarios. Las primeras universitarias son de 1882, que son Marina Castells, por cierto, de Medicina también, Elena Maseras. Entonces, en el caso de Concepción Aleixandre, ella se forma en Valencia en un contexto, digamos, de una burguesía, una clase social alta y sobre todo culta. Ella fue tía de Vicente Aleixandre, el poeta, como sabes, uno de los ganadores, de los pocos ganadores del premio Nobel que tenemos en España, una figura muy relevante. Entonces ella se empeña en estudiar medicina, se lo apoya a la familia y es una de las primeras que empieza en 1889, junto con otra colega llamada Manuela Solís. Y son de las que acaban los estudios, pues como en aquel momento era la carrera de medicina, a los 6 años, ¿no? Y sí, de las pioneras, por supuesto, de las pioneras. En 1910 ya se regula que pueden entrar en la universidad sin necesidad de tener que pedir permisos oficiales, ¿vale? Pero incluso hasta 1910, aunque tenían la carrera, no podían ejercer. Es decir, que tenían, pues ahí un título fantástico que no les servía para ejercer porque no podían entrar en los colegios de médicos, no podían, y eso es un requisito indispensable para poder ejercer. Después sí. Y usted ha comentado que estaba con Manuela, con su compañera. Con Manuela Solís, sí, con Manuela Solís. Eran 3 en la carrera de medicina. Después, en el siglo XX, en la década de los 60 y 70, fue cuando tomó un gran impulso el porcentaje de mujeres universitarias y ahora en las aulas de medicina de la Universidad Miguel Hernández hay un 66%. Correcto. ¿Cómo ha evolucionado la mujer en la universidad y en concreto en el grado en medicina? ¿Cómo evolucionó? Pues a partir de 1910 se rompe esa barrera, aunque había que entrar en cosas muy
muy, en fin, en detalles. Por ejemplo, se sentaban al lado del profesor o iban acompañadas de sus hermanos. Y bueno, por ejemplo, cuando se lee la primera tesis doctoral de Martina Castells, bueno, pues los periódicos de la época, dicen, bueno, relatan, es decir, la señorita Martina Castells, que iba vestida, una señorita muy elegante, muy guapa y todo. Es decir, naturalmente en el caso del hombre eso no hubiera, era un acontecimiento. Pues efectivamente se van rompiendo barreras y por influjo de la Junta de Ampliación de Estudios, de las corrientes progresistas y sobre todo en el mundo de la Segunda República, aumenta el número de mujeres que entran a la universidad. Los años 70 son los años del desarrollismo, ya digamos de la etapa de los planes de desarrollo y por supuesto de la transición democrática. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? La clave es una clave política, social, económica y cultural, por supuesto, ¿eh? Usted ha hablado de mujeres que se licenciaron en la universidad, sí. Y es que a lo largo de la historia ha habido grandes científicas que han caído en el olvido, sin ir más lejos, el caso de Concepción Aleixandre, y sin embargo fue una de las mujeres que abrió el camino a la igualdad, porque presidió varias asociaciones y incluso fue la primera mujer admitida en la Sociedad Ginecológica Española. Correcto. ¿Cómo es que la historia las ha olvidado a ella y a otras grandes científicas? Bueno, pues digamos no había visibilidad en este terreno como en otros, es decir, piensa que la universidad se crea en la Baja Edad Media, desde la Baja Edad Media, siglos XIII-XIV, hasta el siglo XIX finales, no hay mujeres, hay muy poquitas, en el siglo XV y XVI hay 2 o 3 en España, ¿no? Entonces, claro, digamos que ahí había como un retraso, habían menos y sobre todo los historiadores, bueno, pues los historiadores en general no le daban relevancia, es más, el tópico era que nunca, que la ciencia no era cosa de mujeres, ¿no? Las humanidades, el magisterio, pero no la ciencia. Es un tópico, como te he dicho antes, que tiene que ver con el contexto, es un tópico social. Y hay una astrónoma que incluso describe un cometa y le tiene que poner el nombre de su marido en el siglo XVIII porque, y por supuesto, la Academia de Ciencias, ella se queda viva, la Academia de Ciencias le dice que no puede entrar, ¿eh? En España, bueno, pues ha costado mucho el tema y efectivamente ella fue la primera, Concepción Aleixandre, que ingresó en una academia científica que fue la Academia de Ginecología, ¿eh? Es incluso inventora de una patente y bueno, y por supuesto está en todas las causas. Contra los sufragistas, por supuesto por los derechos de la mujer, por la protección a la gente más desfavorecida. Es una activista en el mejor sentido de la palabra, una activista y una científica. Yo creo que ha sido una idea buenísima del Departamento de Salud Pública, Historia de la Medicina y Ginecología bueno, pues de poner a esta mujer en un primer plano, ¿eh? Bueno, pues ya estamos con Nacho Mantecón, coach y creador de Utopías Coaching. ¿Cómo estamos, Nacho? Hola, ¿qué tal, Dani? Pues encantado de estar aquí en este espacio contigo. Encantado nosotros de tenerte aquí, que nos interesa mucho y es un tema además que queríamos tratarlo y contigo seguramente nos va a encantar a nosotros y a quien nos está viendo. Vamos a empezar. Dime. Eso espero, digo. Más te vale. Utopías Coaching. Lo primero que me llama la atención es lo de utopías, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Pues Utopías es un juego de palabras que se me ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? En mi propio proceso de búsqueda personal y combina 2 palabras de raíz griega y una palabra de raíz latina. Las palabras de raíz griega son auto, que significa propio, topos, que es lugar, y la palabra latina es utopía, que bueno, que es como esa meta o ese estado ideal que está ahí y al que queremos tender, pero muchas veces no llegamos, ¿no? Entonces sí. La utopía para mí sería ese lugar propio, ideal, pero alcanzable, en el que poder ser nosotros mismos, ¿no? Claro, y que no es una utopía llegar ahí con U, no es una utopía, sino que depende básicamente de que sepamos cómo llegar, ¿no? Correcto, de que por lo menos empecemos el viaje y veamos si podemos llegar o no, ¿no? A lo mejor no llegamos del todo a esa isla de utopía, pero nos quedamos muy cerca y eso ya nos vale.
¿Y por qué nos cuesta tanto llegar a donde queremos llegar o donde a lo mejor pensamos que queremos llegar? Porque ahí está el tema también. Bueno, siempre se habla de la famosa zona de confort, ¿no? Ujú. Estamos muy bien instalados donde estamos, aunque estemos disconformes con lo que nos está ocurriendo, pero algún beneficio sacamos de seguir anclados en una realidad, aunque sea frustrante o insatisfactoria, y nos cuesta mucho ponernos en movimiento y en camino para empezar a cambiar las cosas y empezar a cambiarnos nosotros mismos. Claro, entiendo que esa es un poco la función del coaching, ¿no? Aquí esto es muy interesante porque em, para mí sería, y yo creo que para todo el mundo estaría bien clarificar qué es exactamente el coaching, porque se habla tanto de ello y de cosas tan diferentes y posturas tan diversas que uno Ujú. al final no sabe qué es exactamente, ¿no? Explícanos, ¿qué es para ti el coaching? Bueno, yo entiendo el coaching tal y como lo entiende la Asociación Española de Coaching a la que pertenezco. Entonces Lo está bien. entiendo como una actividad profesional que Ujú. no es un mero entrenamiento, que esa podría ser la traducción de la palabra coach del inglés al castellano, ¿no? Yo lo entiendo como un proceso de acompañamiento donde acompaño a una persona desde una situación actual que quizá no la satisface o está estancada a una situación deseada mediante la formulación de objetivos concretos para que esa persona pueda pues avanzar, continuar y conseguir lo que esa persona quiere en su vida. ¿Qué elementos se tienen que dar para que esto se inicie y llegue a algún sitio? Bueno, yo creo que hay elementos fundamentales para que un proceso de coaching funcione. El primero de ellos es la motivación a cambio. Si una persona no está motivada para cambiar, si no considera que ha llegado el momento de poner un poco patas arriba a su vida y empezar a cambiar cosas, sin esa motivación no hay proceso Ujú. que funcione. Luego tiene que haber, lógicamente, una toma de conciencia sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está pasando en el proceso, sobre las causas y las consecuencias de lo que se pretende cambiar y tiene que haber responsabilidad. Sin responsabilidad, pues no, sin responsabilidad y compromiso en el proceso, no hay coaching que funcione. La Claro, responsabilidad es algo muy importante y si me permites, sí. no siempre se entiende bien lo que es la responsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad parece que es como una carga o una obligación. Para mí hay una definición muy bonita de responsabilidad que es, partiendo la palabra, ¿no? Responsabilidad. Entonces sería la habilidad de responder. Esa sería para mí la definición de responsabilidad. Saber responder en cada momento de acuerdo a lo que necesitamos y a lo que queremos. Claro, es que tú dices, al final es un proceso de cuando quieres cambiar, ¿no? Y tú hablas de elementos importantes que, claro, eso supone ese proceso de ser conscientes de que realmente queremos cambiar. Lo digo porque muchas veces pensamos que queremos cambiar, pero lo que dices tú, el tema de la motivación, pues muchas veces a lo mejor a las personas les puede más el miedo o ciertos frenos, ¿no? A veces pensamos que queremos cambiar, pero no nos atrevemos a cambiar. O pensamos que queremos una cosa, pero en realidad queremos otra. ¿Eso cómo nos puede ayudar el coaching para ser conscientes de lo que realmente queremos? Bueno, el coaching trabaja por objetivos, ¿no? Ujú. En teoría, un proceso de coaching se articula en torno a un objetivo. Se supone que ya hay un interés de la persona para hacer ese cambio y enfocarse hacia alguna acción concreta. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay personas que saben lo que no les gusta, pero Claro, todavía no han descubierto lo que quieren o lo que les gusta, ¿no? Entonces, el claro. coaching también puede tener como objetivo hacer una reflexión personal sobre la vida de la persona en ese momento para saber hacia dónde quiere tender a partir de ahora. Si quiere seguir comportándose y actuándose como antes o si realmente quiere hacer las cosas de otra manera distinta que le aporte otros beneficios, otras mejoras y un crecimiento personal. ¿Y esto cómo se hace? O sea, ¿con qué herramientas se lleva a cabo todo esto? Bueno, la principal de la metodología que utilizo yo, lógicamente, la primera es el coaching. Ujú. El coaching también se define como el arte de hacer preguntas. Anda. Y entonces se trata básicamente de preguntar, repreguntar y seguir preguntando para que la persona rompa sus esquemas mentales. Porque todos tenemos nuestro discurso mental y este discurso mental está muy condicionado por nuestras experiencias, por nuestros miedos, por nuestras inquietudes y este discurso nos deja ciegos para ver realmente todas las posibilidades que están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, preguntas primero para que la persona pueda romper esos límites de su mente y ver que hay otras posibilidades, por lo menos para explorar. Luego ya veremos si son definitivas o no.
Esta sería la Vale. herramienta fundamental, el coaching. Luego habría otras herramientas adicionales que incorporo yo a partir de mi formación, que serían la terapia Gestalt, que, bueno, la palabra terapia nos puede asustar un poco. Yo prefiero entender la Gestalt como una filosofía de vida. La terapia Gestalt fue una corriente de la psicología humanista que surgió a mediados del siglo pasado, pero bueno, para mí tiene cosas que, dejando de lado lo terapéutico, nos valen a nosotros para enfocarnos en nuestro día a día y en lo que queremos conseguir, que son el darse cuenta o la toma de conciencia, o sea, estar abierto a lo que está ocurriendo en cada momento, el aquí y el ahora, porque es importante que nos anclemos siempre en el presente y no estemos dándole vueltas al pasado ni especulando sobre un futuro que no sabemos cómo va a ser. Y la responsabilidad, que era, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? La capacidad de responder de acuerdo a lo que queremos en cada momento. Otra de las herramientas que empleo es la programación neurolingüística, Sí. que es una herramienta de estudio que a partir del lenguaje y de las experiencias que hemos vivido y de los patrones neurológicos nos ayuda a ver qué estructuras tenemos desde que pensamos hasta que actuamos. Y la última pata de mi enfoque sería el eneagrama, que es bueno, es una representación de 9 patrones de personalidad que se forman en la infancia y que de alguna manera u otra nos determinan o nos condicionan a lo largo de nuestra vida. O sea, que al final es un proceso de buceo bastante profundo en cómo lo piensas, en cómo piensas, quiero decir, en esa relación entre tu forma actual y de pensar, y también un poco en descubrir aquellos sitios en los que, en aquellos lugares en los que a lo mejor no hay concordancia o a lo Correcto. mejor, ¿no? Uh-huh. Sí, una de las razones de cualquier proceso de coaching o de crecimiento personal es buscar la integridad. La integridad y la alineación con nuestros propios valores, ¿no? Claro. Eh, todos tenemos unos valores intrínsecos, que esto en el coaching se trabaja mucho, ver cuáles son nuestros valores fundamentales, para que luego todo lo que hagamos esté coordinado con esos valores, ¿no? Porque muchas de las insatisfacciones que tenemos en nuestra vida vienen por eso, porque tenemos unos valores, pero luego actuamos de otra manera distinta y ahí, en esa discordancia, es donde surge la frustración, la insatisfacción y la desmotivación también a veces. Claro, el coaching se asocia mucho al ámbito profesional, laboral, y Uh-huh. ahí es que es muy complicado vivir acorde a tus valores, entonces ahí hay una fuente de insatisfacciones brutales. Uh-huh. Claro, pero bueno, siempre es posible coordinarlo. Es Ujú. cierto que a lo mejor los valores de la empresa para la que trabajamos no están acordes con los nuestros, pero una cosa es que estén en desacuerdo total y no haya posibilidad de reconciliación, y otra cosa es que busquemos las formas en las que yo puedo integrar la cultura de la empresa sin que mi personalidad o mi identidad se quede diluida en algo que yo no quiero que sea, ¿no? O sea, se trata de buscar también puntos de encuentro, bueno, que nos permitan poder manejarnos en esas situaciones que nos desagradan, porque al fin y al cabo, en un trabajo, pues necesitamos la nómina a fin de mes, tal vez, A y a lo ver, mejor no es nuestro trabajo así soñado. es. Pero bueno, podemos hacer un esfuerzo para intentar adaptarnos a eso y tratar de ser lo más felices posibles dentro de las limitaciones que pueda tener ese trabajo para nosotros. Claro, yo creo que también tiene que ver mucho con una capacidad de adaptación al entorno, porque no sé dónde leí, dónde escuché que las personas que son más, no sé si felices o alegres, porque ahí estaría el debate, son Uh las -huh. que consiguen encontrar, si no su sitio, al menos saber acomodarse a cada situación en la que viven, aunque no sea la que ya han elegido, ¿no? Un Uh poquito -huh. adaptación, inteligencia emocional, resiliencia, no sé cómo se llamaría, ¿no? Bueno, una palabra que puede encajar ahí es aceptación. Aceptar la realidad que estamos viviendo, que la aceptación no implica el conformismo, que es algo en lo que la gente suele confundir, ¿no? Yo puedo aceptar la realidad y a la vez no conformarme con ella y querer cambiarla, pero por lo menos aceptar implica ya un papel protagonista, porque ya estás asumiendo la situación que tienes y ya vas a buscar la forma para cambiarla. Esto es lo contrario del victimismo, claro, cuando te muestras victimista ante Claro. la realidad y de repente todo viene de fuera y toda la culpa es de fuera, pues ahí no hay cambio posible. Claro, yo me acuerdo, supongo que como todos en nuestra vida hemos vivido situaciones mejores y peores, y en las que yo he vivido poco malas o muy malas, he dicho, bueno, pues estoy aquí abajo, pues a partir de aquí tiro. Esto es lo que hay y a partir de aquí habrá que empezar a moverse. Y no sé, a mí cuando me ha ido peor, y si he podido tirar para adelante, ha sido por en vez de pensar en lo mal que estaba, pues sí, estoy muy mal, pero no, pero de aquí para adelante pues tengo que Claro. moverme. Es que no te queda otra, ¿no?
Aparte de que nuestra vida se desarrolla en distintos ámbitos. Está el ámbito Exacto. del trabajo, está el ámbito de la familia, el ámbito de los amigos, del ocio, de nuestras aficiones, de nuestros compromisos sociales, políticos, lo que cada uno tenga. Y entonces se trata de darse cuenta de que una situación concreta en un momento de tu vida no condiciona tu identidad ni tu personalidad. Tú puedes tener un trabajo que ahora mismo no te satisface o lo has perdido o lo estás buscando o estás en una situación crítica en lo laboral, pero eso no anula tus potencialidades como persona que sigues manifestando en tus relaciones familiares, con tus amigos, en otros compromisos, bueno, en allá donde desarrollas toda tu vida, ¿no? Entonces se trata también de tomar conciencia de eso, de que somos seres que nos relacionamos en distintos ámbitos y que la definición de nuestra identidad está en todos ellos y no en un solo aspecto de todos ellos. Se me ocurre antes, se me ha olvidado cuando hablabas de las herramientas, porque en el caso de la Gestalt sí que me gustaría que me pusieras un ejemplo más concreto, porque yo estudié esto en la carrera de periodismo y lo conozco desde un punto de vista, entonces sí me gustaría que me hablaras un poco de qué manera te puede influir o ayudar la Gestalt en tu día a día, porque sí, me llama la atención y creo que a la gente también le va a resultar curioso. Claro. Bueno, claro, la Gestalt es que tiene el problema de que se confunde lo que es la terapia Gestalt con la psicología de la Gestalt, que son cosas que, bueno, la teoría de la Gestalt coge un poquito de la psicología de la Gestalt, pero no son exactamente lo mismo. Todos recordamos, todos hemos visto probablemente esas imágenes que según las mires pueden ser una vieja o una joven. Bueno, hay muchas imágenes de estas, ¿no? Que pueden condicionar nuestra percepción. Eso es un trabajo de la psicología de la Gestalt. La Gestalt va más, coge de la psicología Gestalt la relación entre figura y fondo. Digamos que nuestra vida se desarrolla siempre en una sucesión de figuras que van emergiendo de un fondo. Y cada vez se nos hace algo presente. Hay un elemento emergente que es el que de repente nos hace reflexionar o darnos cuenta de algo. Entonces, con la Gestalt se trataría de identificar esa figura, que de repente puede ser una situación en el trabajo, un conflicto con un compañero, bueno, cualquier emergente nuevo, y sería ver cómo reaccionamos emocionalmente a ese emergente y cómo lo integramos en nuestra vida. Eso podría ser una definición muy sencilla de lo que yo entiendo por Gestalt. Sí, que también enlazaba con lo que estabas diciendo justo anteriormente, que al final es verdad que hay muchas figuras y muchos fondos en nuestra vida, o hay muchos paisajes, si tú quieres, ¿no? Mejor dicho. Sí, sí, sí. Pero en cada momento se hace presente algo. Algo es lo que de repente llama nuestra atención, algo es lo que de repente nos distrae, en el sentido de que a lo mejor empezamos a darle vueltas a un pensamiento recurrente y tal. Bueno, pues eso se hace figura, eso es lo que toca trabajar en ese momento, ¿no? Y durante el proceso de coaching van saliendo estos emergentes, van saliendo estas figuras y hay que trabajarlas y colocarlas para que el proceso pueda seguir avanzando. Estamos hablando de lo que es el coaching, de para qué sirve, para qué nos sirve, o si quieres, de qué se está haciendo o si se está abusando de este discurso para ciertas cosas para las que realmente no es tan útil. Porque a veces da la sensación esa de que el coaching es una herramienta útil para ciertas cuestiones, pero nos lo están metiendo por los ojos para otras cosas que a lo mejor no es tan necesario. Claro, bueno, yo entiendo el coaching y volviendo un poco al coaching entendido como actividad profesional que mencionaba antes, como una actividad no directiva. Se trata de que el cliente en todo momento explore por sí mismo, encuentre por sí mismo y entonces las preguntas y todas las herramientas que utilicemos y todas las herramientas que hemos comentado, más los juegos que podamos hacer con el cliente en cada sesión, tienen como objetivo que él aumente su perspectiva, pero que acabe encontrando por sí mismo los caminos. Claro. Hoy día, por fuera, hay muchos enfoques que son directivos, que te dicen cómo adelgazar en 3 días, que te dan ya todas las pautas hechas, que, bueno, ese tipo de cosas para mí, bueno, no encajan dentro de la definición de coaching, ¿no? Por ejemplo. Todo lo que es directivo tiene un programa o tiene una metodología de pasos muy concretos que al final no sé, o sea, para mí lo importante del coaching es también entender a la persona y ver en qué punto está la persona y que la persona encuentre lo que le conviene y la vía que esta persona quiere para crecer, avanzar y conseguir sus metas. Pero no darle por anticipado pues una serie de pasos o para mí eso, bueno, pues eso es un manual de autoayuda prácticamente. Claro, ahí está. Es que yo valoro el coaching, sé que funciona, sé que porque me fue muy útil en su momento. Y sé que está muy bien, pero también veo que precisamente se mezcla mucho
se hace un mal uso con gente que lo usa, pero realmente es autoayuda, o directamente te están vendiendo su moto, ¿no? Como estos anuncios que se han puesto de moda de tienes 5 segundos, te voy a explicar cómo hacerte rico con mi método, ¿no? Ujú, Y sí. eso es horrible y claro, cuando algo se pone de moda, que también se pone de moda por algo, porque funciona, pues siempre salen estos aprovechados. Y es muy interesante precisamente que la gente entienda primero de qué estamos hablando. Claro, hombre, estos métodos hay algunos que pueden ser eficaces, pero es que quizás no son eficaces con todo el mundo. Claro, Y hay gente que acude a ellos porque piensa que es su solución y al final, más que una solución, son otra fuente de insatisfacción y problemas porque la persona dedica una serie de recursos económicos y de tiempo a un determinado manual, procedimiento, pautas y, y quizás no son lo que necesitan en ese momento ni son los recursos que necesita en ese momento. claro, yo me acuerdo cuando estuve metido en el ámbito del emprendimiento social, las empresas sociales, que había cierta gente que tenía el discurso de que cualquiera podía emprender y yo eso no lo entendía, ¿no? Porque no todo el mundo vale para montar una empresa, igual que no todo el mundo vale para tocar el clavicordio y es que quien hace esos discursos nos está engañando y además para mí son discursos tóxicos porque te están diciendo que si tú no tienes éxito en lo que haces es culpa tuya, cuando en realidad es que a lo mejor es que lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de emprendimiento es que mucha gente que no tenía trabajo ha intentado poner algo en marcha para vivir de algo, pero claro, es que es muy complicado porque no tenemos capacidad de absorber tantas y tantas nuevas empresas y al final las empresas de nueva creación de estos emprendimientos, pues el 90 y tantos % mueren el primer año. Entonces, es un discurso muy nocivo porque tiene efectos en la realidad muy aplastantes a nivel económico y sobre todo sobre la vida de esa gente. Claro. Es que alguien que pueda tener la intención de crear su propio proyecto de emprendimiento, cada uno parte de una situación distinta. Claro, Hay gente que está muy convencida y que ya ha hecho otros trabajos como autónomo y que a lo mejor sabe mejor cómo hacerlo y domina la burocracia y no le cuesta nada. Y hay otra persona que a lo mejor tiene dificultades con esa parte más administrativa y nadie se la explica. A lo mejor hay alguien que sabe hacer un plan de negocio, pero otra persona no lo sabe hacer. mil cosas, sí. Hay gente que tiene unas ideas brillantes pero no sabe venderlas. Entonces, claro, la cuestión a potenciar sería pues ver dónde está la dificultad y acompañar a la persona en ese punto concreto, ¿no? de su dificultad, ya sea Claro. para desarrollar su idea o para venderla o según el punto en el que esté, claro. Para mí lo interesante del coaching, de verdad, es que te invita, digamos, a entender qué es lo que realmente quieres, no lo que crees que quieres, sino qué es lo que realmente quieres. Y luego también, en mi experiencia personal, te ayuda a salir de ti mismo y de tus planteamientos de siempre. Y verte desde fuera, pues es muy importante, porque joder, es que el hombre es el único animal que tropieza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez De la en la misma misma piedra. Y eso sí que es muy bueno el coaching ahí. Vamos, que es verdad que te ayuda. Claro, en eso hablaba un poco antes, ¿no? Se trata de buscar preguntas y herramientas que sean rupturistas y que ayuden a la persona a romper con esos patrones. Una de las cosas que no he comentado antes es que el coaching es el arte de hacer preguntas, como Ujú. decía, y las preguntas básicas ya sabemos cuáles son, ¿no? El qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo, y generalmente decimos el por qué. Y no, el por qué es una pregunta que tiene su utilidad, pero deberíamos aparcarla y cambiar el por qué por un para qué. Claro, Porque el porqué simplemente refuerza nuestra capacidad de autojustificarnos y de contarnos las mismas películas de siempre. El para qué nos obliga a buscar argumentos nuevos. Porque ya no se trata de buscar la justificación, sino el motivo por el que realmente quieres hacer algo. Y es ahí desde donde podemos empezar a tirar y a encontrar nuevos caminos. Sí, claro, o nuevos para algo, o porque a lo mejor no vas a conseguir ese objetivo, o a lo mejor es que realmente la vida cambia y ya ni siquiera quieres, llevas años insistiendo en algo y luego te das cuenta de que a lo mejor ya no es eso lo que te interesa y por eso no Claro. te va a salir bien, porque en el fondo no es lo que realmente quieres. Claro. Sí, aparte de que arrastramos mucho de esto porque nos han inculcado en nuestra educación pues que tenemos que llegar a determinados objetivos, a determinados estándares, y luego la vida nos lo va poniendo difícil, no los conseguimos. eh, y sin embargo, pues hay que ser consciente de eso, ¿no? De que nuestras necesidades van cambiando a lo largo de la vida y que lo que pensábamos hace 20 años, pues a lo mejor no es lo mismo que necesitamos ahora. Ahora necesitamos otra cosa distinta. Y tú como profesional de esto, eh, ya sé que evidentemente tú vas a ayudar con quien necesite un proceso así,
¿Qué te gustaría hacer con... ¿Dónde te gustaría aplicar estas herramientas y estas buenas artes? ¿Dónde? Sí, sí, ¿dónde y con quién? ¿Con qué gente te gustaría trabajar? Si pudieras ayudar a gente para que realmente hiciera sus cosas, no sé, imagínate que pudieras escribir una carta a los Reyes Magos. Sí, sí, con qué tipo de gente te gustaría trabajar, por ejemplo? Claro, a mí me gusta mucho el coaching personal, persona a persona, porque aprendo mucho. Cada uno de mis clientes siempre tiene un aprendizaje también para mí y me he encontrado tipologías muy diversas y muy enriquecedoras y esa es la parte del coaching que más disfruto. También me gustaría aplicar el coaching a grupos. He tenido la oportunidad de participar como coach de apoyo en un curso de formación, ayudando a los alumnos que tenían dificultades a la hora de sacar el curso adelante y he disfrutado mucho de eso y me gustaría tener más oportunidades en ese sentido. Y también aplicar el coaching a grupos quizá no tanto organizaciones ni multinacionales, porque bueno, es un mundo del que ahora mismo prefiero mantenerme un poco apartado, pero sí grupos pequeños, grupos comprometidos, pequeñas asociaciones, donde pudiera hacer coaching personal con cada uno de los miembros de esa asociación y también un coaching grupal para que de verdad los objetivos de la asociación estén perfectamente alineados con los objetivos de quienes están participando en ella y además entendiendo el coaching como también una vía de trabajo común y de hacer a todos partícipes de un proyecto común, ¿no? Que esto en mi experiencia en grupos hay veces que falla, ¿no? Hay como una identidad de grupo un poco artificial, pero no se trabaja realmente la cohesión entre los miembros y el vínculo de cada uno de los miembros con la asociación en su conjunto. Mira, dices esto y me acuerdo hace muchísimos años cuando era joven, un verano se me ocurrió irme una semana de voluntario a una ecoaldea. Qué mejor que irte en pleno verano a una ecoaldea de Valencia donde está cayendo la de Dios y ponerte a hacer cemento a la luz del sol, ¿verdad? Así fui yo. Entonces, me hizo mucha gracia, no gracia, me resultó curioso porque las cuestiones, digamos, más de mantener las cosas básicas de la vida, de la comida, el aseo, de tener agua caliente, todas estas cuestiones, en 2008 estaban más o menos encarriladas y ya todavía más, ¿no? O sea, cada vez hay más técnicas de cultivo ecológico, de cómo conservar un huerto. El tema de los paneles solares para calentar las casas cada vez está más conseguido. O sea, si en 2008 se podía, ahora más todavía, ¿no? O sea, la parte material, de sostenimiento material de una comunidad, de lo que una comunidad necesita para tener una calidad de vida material y al mismo tiempo ecológica, es suficiente. Más o menos yo te diría que eso está en vías de solución. Más si son capaces de crear una cooperativa y de vender el remanente, lo que sobra de su alimentación a los pueblos, ¿no? Pero el problema para mí era otro, porque a pesar de que era una especie de comuna guay, que no queremos individualismo, que somos una colectividad, etcétera, etcétera, había una cantidad de enfrentamientos personales y de egos, te diría incluso mesiánicos, brutales, porque por mucho que vayamos de que no nos gusta la competitividad y el individualismo ultranza de este sistema y tal, tenemos esa mochila y es brutal y de verdad te digo, en ese tipo de comunidades, que además yo creo que es mucho más difícil que triunfe una ecoaldea que lo que pasa a lo mejor cuando se organizan más movimientos a nivel de barrios, que se crean pues movimientos, pues eso, los movimientos de ciudades y pueblos en transición, que es mucho más abierto, es más fácil que triunfe, porque cuando son colectividades cerradas, pues como puede ser una ecoaldea muy pequeña, un pueblo muy pequeño, el tema de los egos es brutal, ¿no? Y puede servir incluso de fuente de conflictos completa. A lo que quiero ir es que al final el problema no es tanto el sostenimiento material de la gente, sino en las relaciones grupales, que no son tan guays o no somos tan guays como nos creemos y somos muy competitivos a pesar de que pensemos que no y que nos gusta que nos escuchen y ser los que, vamos, los que, digamos, establecemos la pauta, incluso en las comunidades que se supone que están al contrario, vamos, que están en las antípodas de eso. Ahí te tengo que decir una cosa. El coaching, yo he de reconocer que es un acompañamiento que busca individuar. O sea, porque en realidad estamos prestando la atención en el individuo que quiere hacer el proceso de coaching. Y hay un proceso de introspección, y hay una individualidad, y hay incluso un egoísmo
porque se trata de poner las necesidades del cliente que viene al proceso de coaching por encima de las necesidades del resto del mundo. Pero claro, como decía antes, somos seres que tenemos distintos ámbitos y todos esos ámbitos se dan en relación. Porque aparte de la relación con nosotros mismos, pues tenemos nuestra pareja, Claro. nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Entonces, cuanto mejor tengamos trabajada esa parte individual, mejor será la parte social. Y eso para mí también es uno de los grandes descubrimientos del coaching, ¿no? Que trabajando esa parte individual, no solo podemos comprendernos a nosotros, sino que también podemos comprender a los demás, y eso hace que el entendimiento sea más fácil y que no nos haga falta tanto el ego, porque ya sabemos quiénes somos y no necesitamos tanta máscara o tanto artificio para tratar de demostrar a los demás quiénes somos. Eso es muy, muy interesante y es que, vamos, es totalmente cierto. Es verdad que las personas que tienen ese tipo de problemas con su ego es que al final también, precisamente, tienen un problema muy interno que les hace tener también problemas con los demás. O sea, es verdad. Bueno, un amigo mío dice que si fuéramos más egoístas seríamos más generosos. Y a lo mejor es que es totalmente así, de cierto. Sí. O sea, es brutal. Estamos terminando ya la entrevista. Después de la entrevista siempre me gusta bucear por el portal de la persona con la que hemos hablado, pues para que la gente tenga el contacto, porque nos gusta no solo hablar de cosas, sino si podemos establecer contactos y relaciones con los demás, pues y hacer como, bueno, un motor de movilización o de crecimiento de iniciativas, pues mucho mejor, ¿no? Pero antes de terminar, siempre decimos lo mismo. Dinos alguna cosa que no quieras que se quede en el tintero, que digas, se me ha olvidado decir esto. Bueno, me gustaría decir que yo llegué aquí al coaching por un proceso de reinvención personal, que no de repente no me caí de un guindo y me dije voy a ser coach a partir de ahora, sino que yo he experimentado todas las herramientas con las que trabajo, las he experimentado en primera persona y eso me parece muy importante para poder acompañar luego a personas que van a pasar por esas mismas herramientas, ¿no? Y que igual que yo me reinventé, pues cualquiera puede reinventarse. Reinventarse es una palabra que puede sonar como muy rimbombante, pero bueno, cada uno tiene sus grados de reinvención. Desde conocerse un poquito mejor a transformar realmente su vida de 0 a 100, como quien dice. Vamos, que nos invitas a que yo creo que básicamente a que busquemos nuestro auténtico yo o lo que realmente nos Sí, molaría hacer, ¿no? tu lugar propio en el que puedes ser tú mismo. Utopía. Utopía. Perfecto. Queda muy redondo. Pues Muy muchas bien. gracias, Nacho. Intentaremos Muchas, buscarlo. muchas gracias a ti por esta invitación. Mucha suerte. Ah, mucha suerte a ti. Un abrazo. Un abrazo, chao. Pues sí, la verdad es que la vida está para vivirla como uno quiere o intentar que sea lo más parecido a lo que uno quiere de verdad. Por supuesto, sin hacer daño a nadie, sin pisar a nadie. Pero sí, es bueno intentar dedicarse a lo que, bueno, a lo que a uno le guste y le motiva. Yo creo que por lo menos intentarlo. Esta es la web, ya sabéis que nos encanta visitar las webs de las personas a las que entrevistamos, porque, bueno, pues eso, para ver si además de contarlo, pues también damos origen a que crezcan las iniciativas, se relacionen con otras, etcétera. Aquí está el espacio de Nacho, autopías.blog. Si ponéis utopías en Google también sale perfectamente. Y bueno, pues aquí está Nacho. El blog es bastante interesante. La verdad es que publica muchos contenidos y simplemente ya leyendo, pues uno aprende. La verdad que se nota que, bueno, pues que tiene mucha formación en el ámbito de medios de comunicación, de documentalista, del periodismo. Entonces, bueno, pues son artículos que para las personas que a lo mejor estáis interesadas en esto, pero todavía no sabíais mucho y habéis empezado a conocer este mundo y queréis ampliar, pues este espacio, estos artículos, pues son muy interesantes. Que además de esto resulta que queréis, estáis convencidas de que queréis un coaching, veis que esto es lo que os interesa, que os puede ayudar en vuestro transitar por la vida, en vuestra búsqueda de esta utopía, pues mira, bueno, a Nacho, la verdad es que es muy interesante porque todo lo explica muy bien y todo lo contextualiza muy bien. Que es el coaching, el precio, las sesiones, cómo puedo contactar con él si quiero una sesión o varias, su contacto, su correo. Está todo muy bien, la verdad que muy, muy profesional.
Está todo muy bien escrito, es fácil llegar al sitio al que quieres llegar, eso está genial. Aquí podéis ver, bueno, quién es Nacho, más allá de lo que hemos hablado hoy, su formación, sus experiencias, sus titulaciones, incluso su perfil en LinkedIn, pues está muy claro, ¿no? Yo os digo, con esta persona, que es un gran profesional, pues vais a saber qué es lo que hace y quién es él, su manera de trabajar, todo muy clarito. Opiniones de clientes a los que ha atendido Nacho y bueno, pues aquí también os podéis hacer una idea. Hoy en día es muy importante esto, ¿verdad? O sea, el tema de la reputación profesional de uno, pues bueno, marca mucho la diferencia. Pues hay un montón de clientes que han decidido, bueno, pues demostrar que les ha venido muy bien esta experiencia, esta búsqueda de la utopía. Y contacto, aunque también salía antes en la sesión de coaching, pero aquí también hay otra manera de contactar. También tiene redes sociales. Así que bueno, si estáis buscando vuestro lugar en el mundo, aquí hay otra herramienta más. Interesante, además me ha gustado mucho cómo clarifica lo que es el coaching, lo que no es el coaching. Un coach no es un gurú o es una voz que te marca, no es un señor que te habla desde un púlpito para que le obedezcas. Realmente es un proceso de acompañamiento y el protagonista eres tú, él es una especie de facilitador. Eso ha quedado muy claro y que también no tiene nada que ver con la autoayuda, eso está muy bien también que quede claro. Y bueno, pues aquí lo tenéis y si os interesa, pues autopías.blog y si es así, pues seguramente os irá muy bien. En fin, y ahora vamos a pasar a otras noticias muy interesantes porque estamos en un momento además pues en el que están sucediendo cositas. Esto es una noticia precisamente en noticiaspositivas.org, que es este portal sobre todo de Argentina, en el que mi compañera de redacción Adriana Pérez Peche escribe como corresponsal española de cositas que pasan aquí mismo. Y en este caso, bueno, pues ya sabéis que hace nada, tal que la semana pasada estuvo en España nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vaya pedazo de nombre, difícil tener un nombre más regio. Ursula von der Leyen, que bueno, dio el ok al plan español que nos va a permitir acceder a estos fondos europeos para la recuperación de la pandemia. Y la ONG internacional Greenpeace, conocida por todas y todos, pues aprovechó la ocasión para hacer una valoración detallada de este plan de recuperación, transformación y resiliencia España puede, que así se llama este plan aprobado por la Comisión Europea. Y bueno, pues Greenpeace considera que este momento con estos fondos pues son una oportunidad única para realizar cambios sistémicos relevantes que deben garantizar, muy importante, una recuperación verde y justa. Muy interesante. ¿Y por qué lo menciona? Porque precisamente Greenpeace cree que los fondos europeos no deben servir a los intereses de los de siempre. Cita a las grandes empresas de la energía, la aviación, el turismo o el sector agroalimentario, que no quiere que Greenpeace que sigan, digamos, con su habitual modus operandi y que, bueno, siendo esta una oportunidad para cambiarlo todo, insiste la ONG, es imprescindible que la sociedad perciba los beneficios de este plan. Es decir, no siempre los que siempre pillan cacho, hablando pronto y mal en este país, sino toda la sociedad. Cosas que dice Greenpeace, que este plan de recuperación, transformación y resiliencia no garantiza, dice Greenpeace, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante porque evidentemente las voces más oficiales del gobierno pues suelen decir que todo está guay, la de la oposición va a decir que todo es lo peor y en este contexto es muy interesante escuchar las voces de las ONGs concernidas por las materias. El interés de una ONG ecologista es que este plan contribuya a hacer una nueva economía más verde, no es ganar votos o perder votos. Entonces, por eso es muy interesante escuchar a las ONGs y a las asociaciones de la sociedad civil, porque su interés es precisamente en ese entorno en el que se mueven. Una organización ecologista querrá más ecologismo, o una organización de derechos sociales querrá que haya más derechos. Son otros intereses, no diré más nobles, pero sí, más nobles. Que no es que, lo digo porque que un partido político quiera siempre más votos no significa que no puedan hacer cosas buenas, ¿no? Pero siempre va a mediar también ese cálculo electoral, ¿no?
En fin, cosas que también dice Greenpeace, 10 aspectos clave que menciona la ONG internacional Greenpeace sobre este plan español. Muy importantes, que no se financien proyectos que dañen el medio ambiente. Importante, a ver si va a haber alguna empresa que pille cacho para hacer algo que no debe hacer. La recuperación, según Greenpeace, necesita reformas económicas y fiscales, importante. No se deben centrar los esfuerzos únicamente en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Siempre se está diciendo esto, ¿no? Que no solamente la economía, sino una economía diferente. Evitar una burbuja del hidrógeno, aunque sea hidrógeno verde o un combustible verde. Primero es necesaria la electrificación, ¿de acuerdo? Coches eléctricos sí, también dicen, pero sobre todo menos coches en las ciudades, una ciudad distinta. De hecho, dicen en el siguiente punto, ciudades más amigables con las personas y el planeta. También un despliegue de energías renovables rápido y respetuoso con la biodiversidad. También más energía en manos de la ciudadanía. Y por último, transformar también el modelo agroalimentario. Muchas cosas, y para que llegue más el mensaje, pues Greenpeace ha hecho un vídeo donde participan personajes muy célebres conocidos por todas y todos, y lo vamos a ver. ¿Para qué lo voy a contar yo si mejor lo van a contar ellos? Ahora sí, es el momento de revolucionarlo todo. Hemos tenido que pasar muchas crisis y mucho dolor para darnos cuenta. Pero no hay duda, el planeta está llegando a su límite y este sistema ya no funciona. Necesitamos resurgir, reinventarnos. Construir la sociedad con la que soñamos, verde y justa. Y ahora tenemos un cheque casi en blanco para hacerlo. Los fondos de recuperación de la Unión Europea pueden cambiar nuestra vida. Deben cambiar nuestra vida. Pero no pueden financiar a los de siempre haciendo lo de siempre. No queremos más coches ni más aviones. Queremos libertad para caminar, respirar y movernos juntos. No queremos fondos para macrogranjas que hacinan a miles y miles de animales. Queremos una alimentación saludable y un medio rural sano y vivo. No queremos más gas ni falsas soluciones. Toca poner fin a los combustibles fósiles. Es el momento de las energías renovables en manos de la gente. No queremos ciudades hostiles. Queremos ciudades para vivir con más humanidad, con más barrio y con más espacios verdes. Queremos que se cuide a quienes nos han cuidado, por más y mejores servicios públicos. Más inversión en sanidad y educación. Y es imprescindible que las mujeres seamos motor del cambio. Invirtamos los fondos de recuperación con sentido. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Cambiemos el mundo. Ahora sí. Cambiemos el mundo de una vez. Pues sí, una pasada. La verdad que les ha quedado chulo este vídeo. A ver si se escucha. Y se escucha bien y no solo se escucha, sino que se obra en consecuencia. Siguiente noticia, que están pasando cosas interesantes. La secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, ha informado tal que hoy, aquí tenemos la noticia de EFE, que el gobierno va a aprobar en breve el Real Decreto de ayudas al autoconsumo, ¿vale? Bueno, son ayudas para instalaciones de autoconsumo que podrán ser solicitadas por hogares, autónomos y pymes al día siguiente de su publicación. En total, el Ejecutivo prevé va a poner en marcha ayudas por valor de 1.320 millones de euros para renovables de proximidad y almacenamiento detrás del contador. Hasta 900 millones van a ir a instalaciones de autoconsumo, 220 millones en almacenamiento y otros 200 a sistemas de climatización y agua caliente sanitaria. El reparto se va a articular en 6 programas dirigidos al sector servicios, industria y agropecuario, también incorporación de almacenamiento en instalaciones ya existentes en empresas y viviendas, otra partida para casas, administraciones públicas y tercer sector, y por último, sistemas de climatización. Otra cosa muy interesante, ha dicho el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, la UNEF, que se llama Rafael Benjumea, que estas ayudas al autoconsumo podrían suponer la instalación de más de 3 gigavatios en España.
de los que 1,5, o sea, más o menos la mitad, vaya, van a corresponder a industria y agropecuario, 0,8 a servicios y unos 0,9 a hogares y administraciones públicas. En total se implantarán más de 180.000 instalaciones nuevas por todo el territorio nacional, ha añadido Benjumea, que ha asegurado que se trata de una de las mejores inversiones que se pueden hacer, puesto que una vez pagada la instalación, la energía es gratis. Básicamente el autoconsumo es eso, yo me instalo mis placas solares y yo genero mi energía y consumo la energía que yo genero y la almaceno también. Por eso es tan importante que también va a ir dinero a almacenamiento, a tema de baterías y tal. Muy interesante porque esta es la verdadera solución al problema de la factura, no que te bajen el IVA de la luz, que no está mal, pero no es la solución. Es verdad que es un parche, que es lo que ha dicho, por ejemplo, creo que ha sido IFACUA, una organización de consumidores, que creo que era esta. Y es así, ¿no? No es la panacea. La panacea, más teniendo en cuenta que está desarrollándose muchísimo la industria solar fotovoltaica, es que va a ser perfectamente factible que las personas generen su energía. Y más cuando también se va a poder hacer en grupos, es decir, a lo mejor yo no solo, pero no tardará mucho en ser posible que, por ejemplo, una comunidad de vecinos entre todos se unan y generen de forma distribuida y colectiva energía y a crear comunidades, o sea, no yo solo con mi panel solar, sino yo con mis vecinos o la gente de un pueblo junta. Pues eso todavía va a ir mejor y eso ya es posible y va a ser cada vez más fácil. Así que a ver si es verdad que, tal como dice AGSEN, estas ayuditas se ponen en marcha. Y bueno, la última noticia ya para terminar a este repasito que de vez en cuando hay que hacer también. 24 de junio, estamos hablando de... Hoy es el jueves, ¿no? Este jueves, ¿de acuerdo? Hay una presentación muy interesante. La plataforma de las empresas responsables se presenta este jueves. A las 10:30 es online, ¿de acuerdo? Y esta plataforma por las empresas responsables, en ella están 12 organizaciones de la sociedad civil y se presenta esta plataforma para trabajar en la aprobación aquí en España de una ley en materia de debida diligencia, interesante el concepto, debida diligencia, que asegure que las empresas españolas y las empresas extranjeras que operan en España se hagan responsables de las violaciones de los derechos humanos y medioambientales que causen o hayan contribuido a causar en el ejercicio de sus actividades. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces las empresas que operan a nivel multinacional pues hacen cosas malas, contaminan hábitats de otros lugares, explotan a gente en otros países que tienen menos capacidad de defenderse, que a lo mejor no tienen tan fácil sindicarse, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces estas empresas impulsan códigos, digamos, de voluntarios, digamos, de autorregulación, o sea, de que nos vamos a portar bien porque vamos a impulsar entre nosotras códigos de buenas conductas, pero son ellas las que lo ponen en marcha y si lo incumplen, como no son leyes, sino algo que han hecho ellas por sí mismas, pues si lo incumplen no pasa nada. Y aquí lo que se dice es que esta debida diligencia, este obrar bien, tanto aquí como en nuestro país, como las empresas españolas que operen fuera, que también deban obrar bien de forma moral en otros países, pues esto debería de garantizarse por una ley que efectivamente, en caso de incumplimiento, pudiera sancionar a estas empresas. Parece que es interesante y muy necesario, porque nos movemos en este entorno, pues esto, multinacional. Entonces, vamos a ver, si queréis participar en este evento, aquí estamos en la web del observatorio rsc.org, es el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, ¿de acuerdo? Observatorio rsc.org. Entonces, si bajamos y nos inscribimos en este acto online, esto nos lleva a una pantallita y ahí sería la inscripción. Entonces, bueno, pues ya sabéis, simplemente aquí tenéis la ruta, ¿de acuerdo? Como este programa queda grabado, pues genial. Y si os interesa el tema, que creo que es muy interesante y muy necesario, pues aquí lo tenéis. Que no se nos olvide, pues ejemplos de personas que van a participar para que veáis un poco algunas de estas 12 entidades participantes en esta plataforma por las empresas responsables.
Va a participar en este evento online Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad, Miguel Ángel Soto de Greenpeace, Sara García de la Unión Sindical Obrera, USO, Marta Mendiola de Amnistía Internacional y también Isabel Tamarit del Observatorio de RSC, precisamente. Así que bueno, pues unas cuantas noticias interesantes, que veáis que hay gente que se mueve todos los días por un mundo mejor y que también salen noticias y salen propuestas y cuestiones muy importantes que demuestran que se puede mejorar este planeta en el que vivimos. Y con esto terminamos. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos aquí en 2 días, este jueves que viene a las 6:30 de la tarde, Noticias Positivas, donde, como siempre, te contaremos todas aquellas cosas que pasan todos los días, que lo protagonizan personas de la sociedad civil, de ONGs, de administraciones públicas, de empresas, bueno, en cualquier lugar donde hay actividad humana hay gente que está intentando mejorar las cosas. Y a nosotros nos encanta contártelo aquí en Noticias Positivas. Así que si te gusta y quieres, bueno, inspirarte y ayudar y por qué no participar en estas propuestas de cambio social, aquí tienes un espacio para ti. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.